¿Se ven las diapositivas? No, doctor, solo está proyectando la pantalla. Lo estamos viendo el Teams. Ahora sí ya se puede apreciar las diapositivas. Okay. Sí. Bueno, entonces, hoy vamos a ocuparnos básicamente de algunos síntomas generales. Acá lo más importante es, cuando ustedes entrevisten al paciente, preguntar sobre un determinado síntoma. Esto es una capacidad que ustedes la van a ir adquiriendo en el tiempo. Conforme vayan pasando las rotaciones, ustedes van a conocer más de las diversas patologías y entonces van a tener que acopiar conocimientos para saber qué características tiene cada síntoma. En promedio, cada síntoma tiene 5 o 6 características. Por ejemplo, si ustedes hablan de dolor abdominal, el dolor abdominal, pues hay que mencionar la localización, la intensidad, el tipo, la irradiación, la posición antálgica, los factores desencadenantes, etcétera, ¿no? Entonces, pero si ustedes en su historia solamente dice paciente refiere a dolor abdominal localizado en epigastrio tipo cólico, uno más o menos tiene una idea, pero no es una idea completa, redonda, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es eso, que aprendan a preguntar por cada síntoma. Entonces, ahora vamos a hacer una revisión muy somera que luego vamos a ir enfatizando en los días subsiguientes. Entonces, indudablemente en semiología digestiva, al igual que en semiología general, la historia clínica tiene una serie de componentes, ¿no? La primera parte es lo que corresponde a la anamnesis o interrogatorio. Esta es una parte subjetiva en la cual el paciente tiene que responder a las preguntas que ustedes le van a hacer. Acá juega un papel importante la relación médico-paciente. Entonces, ustedes de primera intención tienen que establecer una buena relación médico-paciente. Y eso tiene una bidireccionalidad. Si yo hago una transferencia positiva primaria, pues eso hay que mantenerlo en el tiempo. ¿A qué se refiere eso? De que la primera entrevista uno tiene que, como en todas las entrevistas, uno tiene que ser cordial, presentarse. Soy el doctor tal, hoy le vamos a tomar datos acerca de su historia clínica, nos va a llevar un determinado tiempo. Y entonces, cuando ustedes ya comienzan a hacer la historia clínica, tienen que saber qué tipo de paciente están enfrentando, ¿no? Entonces, la primera parte de la historia que siempre olvidan y que no todas las universidades lo consignan es el tipo de anamnesis y la calidad de anamnesis. Pues el tipo de anamnesis puede ser directo, indirecto o mixto. Es directo cuando ustedes entrevistan al mismo paciente, al paciente en sí, ¿no? Y el paciente les está respondiendo porque está orientado en las 3 esferas, en tiempo, espacio y persona, está totalmente lúcido. Pero van a tener ocasión de hacer historias de pacientes que están en coma, por ejemplo, o que tienen algún grave trastorno sensorio porque están con alguna encefalopatía hepática, por ejemplo. Y entonces el paciente está muy confuso, no puede dar datos. Entonces ahí, medida que sea factible, te preguntan y les dará pues unos datos un tanto vagos, ¿no? A veces incoherentes. Entonces allí tienen que entrevistar a la persona que lo trae a la emergencia, si está en la emergencia, que puede ser el policía, el bombero o el familiar, ¿no? Entonces en ese caso la anamnesis se llama mixta, ¿no? Entonces la suma de los datos que aporta el paciente y el informante que luego trae. Entonces, repito, es directa, indirecta o mixta. Y entonces siempre hay que tratar de establecer una relación médico-paciente, ¿no? Entonces, las atribuciones que el paciente le da al médico después de una primera entrevista, eso se llama transferencia positiva. ¿Y cómo sé que mi paciente ha hecho una transferencia positiva? Por ejemplo, el paciente viene por tos, expectoración, ustedes lo examinan, tiene fiebre, el diagnóstico es una neumonía y en el examen físico ustedes han encontrado crépitos en la base derecha. Luego le dan su antibiótico, lo mandan a casa y le dicen que lo van a reevaluar en 4 o 5 días. Regresa y entonces ustedes le preguntan, ¿y cómo está? ¿No? Entonces el paciente le dice, muy bien doctor, gracias a los medicamentos que usted me ha recetado me siento mucho mejor, la fiebre cayó al segundo día, ya estoy tosiendo menos, así que me siento mejor. Ustedes lo vuelven a examinar y notan que esos crépitos que eran en el tercio inferior ahora ocupan los 2 tercios inferiores, o sea, está peor. Entonces, en ese momento ustedes se dan cuenta que el paciente ha hecho una transferencia
positiva, ¿no? Que a pesar que está peor, él dice que está mejor. Entonces, eso hay que seguir manejándolo, ¿no? Y como en marketing, el cliente siempre tiene la razón. Ustedes le dicen, ah, sí, efectivamente está mejor, pero vamos a ser más intensos en su tratamiento y le agregan un segundo antibiótico, le cambian de antibiótico. Entonces, de esa forma es que se maneja la transferencia primaria positiva, ¿no? Hay que continuar con que siga siendo la secundaria que sea positiva. Eso es lo que el paciente piensa del médico. También existe la otra opción de que hay una transferencia primaria negativa. Entonces, por ejemplo, el paciente vino con sus crépitos, le dieron el antibiótico, regresa en la siguiente sesión y cuando le preguntan cómo está, le dice, uy, doctor, estoy peor a pesar del antibiótico que usted me ha dado. No, sigo tosiendo, estoy con fiebre, por mi cuenta tengo que poner una ampolla de antalgina. Es otra cosa que quiero resaltar, ¿ya? No hablen con nombres comerciales, ya siempre hablen con nombres genéricos, en este caso metamisol, ¿no? Pero el paciente le va a decir, me he puesto antalgina y aún así sigo con fiebre, estoy peor. Entonces lo examinan y esos crépitos que estaban en la base inferior ahora ya no los tiene. Significa que está mejor. Entonces ahí se dan cuenta que a pesar que está mejor, él dice que está peor. De todo se queja ese paciente. Entonces ahí se dan cuenta que ha hecho una transferencia negativa, ¿no? Primaria negativa. Entonces ustedes tienen que transformar esa relación médico-paciente que es negativa en positiva. Y entonces, como el cliente siempre tiene la razón, ustedes le dicen, mire señor, sí, efectivamente, estamos de acuerdo con usted, ¿no? No ha habido mucha mejoría, pero ahora le vamos a dar un producto que es mejor, ¿no? Y en realidad le cambian de nombre nada más y le siguen dando el mismo producto, ¿no? Por ejemplo, si el primer día le dieron Septrin, por poner un ejemplo, ¿no? Es un nombre comercial, es sulfametoxazol con cotrimoxazol. Entonces, el primer día le dieron Septrin, entonces ahora le dan Bactrin. Obviamente el paciente no sabe eso. Claro, ahora estoy poniendo un ejemplo muy obvio, ¿no? El paciente se va a dar cuenta que Septrin es igual que Bactrin. Pero simplemente le cambian de nombre y el paciente va a asumir, y ustedes le explican que este es un mejor antibiótico y que con eso va a mejorar, ¿no? Entonces, de esa manera es que se maneja la transferencia primaria negativa, tratando de convertirla en una positiva. Eso es lo que se llama relación médico-paciente. El sentido de bidireccionalidad va en el otro sentido, en el cual el médico tampoco es de piedra, porque el médico pues también tiene sensaciones, tiene emociones, ¿no? Y entonces, si por ejemplo en la transferencia secundaria, la transferencia primaria negativa, es decir, que el paciente dice estar peor a pesar que está mejor, entonces ustedes dicen, ah, ya, no ha mejorado, entonces ahora le voy a poner ampollas, ¿no? Entonces es una especie de castigo al paciente. El médico no debe reaccionar visceralmente, ¿no? Eso no es correcto. Entonces el médico tiene que tener ética y examinar al paciente, mantener la ecuanimidad, darle la razón al paciente a nivel subliminal, pero manejarlo en forma muy, muy moderada, muy alturada, ¿no? Entonces eso es lo que se llama relación médico-paciente, que muchas veces no se enseña en la facultad, pero eso es capital. Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, estábamos hablando respecto del interrogatorio. Arriba en el encabezamiento de la historia es pertinente poner eso, ¿ya? Tipo de anamnesis, directa, indirecta, mixta y calidad de información. La calidad de información va a depender del grado de instrucción del paciente. Hay pacientes que tienen un nivel cultural superior, pues, ¿no? Entonces el paciente, les puedo hablar técnicamente, inclusive, mire, doctor, ayer presenté fiebre de 39, tuve que tomar 2 paracetamoles, me calmó como después presentó un poquito de tos, expectoración, tomé un fluidificante, pero no ha habido mucha mejoría, así que por eso vengo a verlo. Entonces, el paciente está describiendo sus molestias, ¿no? En cambio, un paciente, y es un paciente con nivel cultural superior. En cambio, un paciente con nivel cultural, pues, iletrado, por decir, ¿no? Entonces, es un paciente que en vez de darle una historia técnica, les da una historia policial, una historia de otra índole, periodística, si quieren, ¿no? Entonces les dirá, por ejemplo, mire, doctorcita, el día de ayer yo estaba tomando lunch cuando mi gato se cruzó por la sala, pasó al comedor, casi se sube a la mesa, yo lo perseguí, cuando salí, se escapó mi gato y en la calle casi me atropelló un carro y me caí y me golpeé la cabeza. Entonces les cuenta toda una historia que no es la que ustedes van a colocar en el documento final, ¿no?
Lo que interesa ahí es que el paciente se cayó y se golpeó, nada más, ¿no? Pero no van a describir todos esos epifenómenos que está recibiendo el paciente, ¿no? Entonces, eso para señalarles de que es importante tener en cuenta el nivel cultural del paciente. Obviamente cuesta más sacarle datos a un paciente iletrado que no tiene conocimiento, que obviamente no lleva semiología como ustedes, ¿no? Entonces, en la afiliación hay una serie de datos que ustedes tienen que aprendérselo de memoria, ¿no? En primer lugar es el nombre y apellido, tienen que preguntar al paciente cómo se llama. A veces por los apellidos pueden sacar alguna línea de carrera, aunque esto no es tan así, ¿no? Por ejemplo, si el paciente apellida Apaza o Ancapasa, ¿esa gente viene de dónde? De Puno, viene de Arequipa, etcétera, ¿no? Entonces, uno ya piensa en patologías prevalentes de esa zona. O sea, apellido Rengifo, por ejemplo, viene de la selva, ¿no? Y así por el estilo. Uno más o menos va haciéndose una idea, pero esto es bastante relativo. Luego, la edad, hay enfermedades por grupos etarios, ¿no? En patología digestiva, por ejemplo, es improbable que ustedes encuentren un paciente con atresia esofágica con 40, 50 años. ¿Cómo ha vivido? No, pues es imposible, ¿no? La atresia esofágica es una patología de gente casi recién nacido, neonatos, máximo 15, 20 días, hasta 28 días se considera que es un neonato, ¿no? Entonces, el tiempo en el cual el paciente todo lo que lacta lo regurgita, lo vomita y recién se dan cuenta que hay una atresia esofágica, por ejemplo, ¿no? Entonces, son patologías propias de cada edad. Luego de edad, hay que poner el lugar de nacimiento, el lugar de procedencia. Hay mucha gente que ha nacido en un determinado lugar y procede de otro lugar. ¿Por qué? Porque nació en Azángaro, por ejemplo, en Puno, y a los 15 años se vino a Lima y desde esa fecha está en Lima, ahora tiene 35. Entonces, uno es lugar de nacimiento y otro lugar de procedencia, ¿no? Luego el grado de instrucción, que es lo que estaba haciendo referencia hace un momento, poner primaria completa, incompleta, secundaria completa, etcétera, universidad superior, etcétera, ¿no? Luego hay que poner el grupo étnico, algunos acostumbran a poner eso, la religión, los viajes en el último año. Adicionalmente a eso hay necesidad de consignar la persona responsable, ¿no? Muchas veces el paciente entra en encefalopatía, convulsiona, y entonces ustedes no saben a quién informar, a quién llamar para que autorice el procedimiento, porque por ejemplo hacer una punción lumbar a un paciente no es que yo decido hacer la punción lumbar y se lo hago ya. Tengo que contar con una autorización. Eso se llama en la historia clínica consentimiento informado. Si ocurriera alguna eventualidad, por ejemplo, no le hicieron un fondo de ojo para estimar si había edema cerebral y usted le hace una punción lumbar y el paciente después de la punción lumbar que está contraindicada porque hay edema cerebral, se enclava y fallece, pues cuando ustedes lo llevan a juicio, tienen doble sanción, ¿no? Uno, porque hicieron el procedimiento sin ninguna autorización. El paciente no podía autorizar porque estaba en coma. Y dos, porque cometieron la negligencia de no hacer fondo de ojo. Entonces, todo paciente que va a hacerse una punción lumbar, si está vomitando, sobre todo, sospechar que hay hipertensión endocraneana, entonces le tengo que hacer un fondo de ojo. Y si yo le hago la punción lumbar sin pasarle manitol, porque el manitol es un diurético osmótico que permite bajar un poco el edema cerebral. ¿Qué ocurre cuando yo le hago la punción lumbar a un paciente que tiene hipertensión endocraneana? Al quitar el líquido, el cerebro, como no tiene dónde expandirse, se mete al agujero magno, se enclava, el lupus del hipocampo se enclava y eso da paro cardiorrespiratorio y eso lo mata. Y entonces, cuando lo llevan a juicio, les van a interrogar todo eso. Entonces, es mandatorio por eso tener el dato de teléfono, la dirección de la persona responsable. ¿Quién es la persona responsable? Puede ser el familiar en primer grado, o un tutor que esté a cargo de la persona, ¿no? Siempre hay que poner qué grado de familiaridad tiene con el paciente, ¿no? Si es esposa, si es padre, etc. Poner el teléfono para poder comunicarse, ¿no? Luego la fecha de historia clínica y la forma de ingreso, ¿no? No siempre la fecha de historia clínica es la fecha con la cual viene el paciente. Si el paciente viene de la emergencia, está 5 o 6 días en emergencia, y una vez que lo estabilizan recién lo pasan a piso. Cuando ustedes le hacen la historia en piso, ya han pasado como 5 o 6 días. Entonces ustedes tienen que poner la fecha, el momento que ustedes están haciendo la historia, no la de emergencia. En la de emergencia le han hecho otra historia, que es otra fecha de ingreso. Entonces, finalmente, ese es un resumen de lo que es la afiliación, ¿no? En antecedentes hay una lista de datos, interesan de sobremanera los antecedentes fisiológicos, los antecedentes patológicos, qué enfermedades ha tenido, ¿no?
En general, las enfermedades crónicas deben ser sujeto de investigación, ¿no? Tiene más preguntas. Por ejemplo, si el paciente le dice, ah, doctora, yo soy diabético, entonces ustedes le tienen que preguntar, ¿y desde cuándo es diabético? Bueno, hace 10 años. ¿Y cómo le diagnosticaron la diabetes? Mira, doctora, yo tenía cálculos en la vesícula, me iban a operar y yo no sentía nada. Nada de molestias referidas a que pudiera tener diabetes. Solo tenía mis cólicos cada vez que comía grasas. Entonces, cuando me hacen el preoperatorio, encuentran que mi glucosa estaba alta. Entonces, a partir de ahí es que recién se dan cuenta que yo era diabético. Recuerden que la diabetes y la hipertensión le llaman el asesino silencioso, porque los primeros 5 o 6 años no dan síntomas. Y mucha gente lo encuentra como hallazgo que está elevado, ¿no? Entonces, por eso es perentorio hacer chequeos preventivos en gente que supera los 40 años de edad, ¿no? Que es la época en la cual ya se van presentando una serie de manifestaciones de carácter metabólico. Entonces, si dice que es diabético, hay que preguntarle desde cuándo le hicieron el diagnóstico, cómo le hicieron el diagnóstico, porque a veces el paciente se sugestiona, estuvo hospitalizado por otro motivo, por el mismo cálculo en la vesícula, y alguien dijo, pudiera ser que tenga diabetes, y él piensa que ya tiene diabetes. O eventualidades como, por ejemplo, en las rondas a veces discuten y alguien dice, este paciente puede tener un cáncer de páncreas, ¿no? Y es otra cosa que desde ahora les voy recomendando. No digan con sus nombres completos algunos diagnósticos que pueden herir la susceptibilidad del paciente. Entonces, un paciente de repente está aprensivo, ha bajado de peso y una posibilidad de que tenga un cáncer, pero si alguien se llena la boca ahí diciendo, es la posibilidad de un cáncer de páncreas, entonces el paciente cree que tiene eso. Ya ha ocurrido, ¿no? Cuando yo era interno, hace 30 años atrás, en el Almenara había un médico pues, que era así rimbombante, que quería ganarse los aplausos de los demás, la admiración de los demás, hacer toda una lista de diagnósticos diferenciales. Y uno de sus diagnósticos probables era que tuviera un cáncer de páncreas. Y el paciente inmediatamente asoció eso con la idea de muerte, así que dijo, ¿para qué voy a vivir? Cuando nos fuimos a almorzar al mediodía, cogió sus sábanas, se colgó del tercer piso del hospital y se murió ahorcado. Cuando regresamos no estaba en su cama y se murió ahorcado y no tenía cáncer de páncreas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en el manejo de la terminología. Hay algunas abreviaturas que ustedes tienen que aprender en el tiempo. Una de ellas es esto, ¿no? Cuando se refieran a cáncer, no digan cáncer con sus palabras completas, digan proceso neoformativo, es una forma de decirlo. Otra forma es decir CA, tiene un CA de páncreas o un NM. CA viene de abreviar cáncer, ¿no? Y NM de neoplasia maligna. Entonces, tiene que referirse en esos términos. O a veces una jovencita de 15, 16 años que se ganaron la confianza al hacer la historia clínica y cuando presentan la historia clínica como su médico asistente, en antecedentes, primera relación sexual hace 6 meses. Y la pobrecita no sabe dónde meterse porque al costado está la tía o la mamá y ellos no sabían que ella tenía relaciones sexuales. Y ustedes pues la están sindicando, ¿no? Entonces, eso no deben hacer, ¿no? Como dirían, primera RS nada más, ¿no? O en todo caso, la familia no debe estar cuando ustedes presentan una historia clínica, que es lo más aconsejable, pero no siempre falta que ahí está alguien que se entera cuando ustedes se expresan de esa forma. Entonces, hay algunos tips que ustedes van a tener que ir aprendiendo en el tiempo, ¿ya? Eso en cuanto a antecedentes. Y bueno, después la parte más importante indudablemente es el relato cronológico, ¿no? Entonces, cuando ya se va a la primera parte se llama anamnesis, que es lo que acabamos de decir, nombre, edad, género, grupo etario, persona responsable, lugar de procedencia, etc. Todo eso es filiación. Luego, después de eso, viene lo que es la enfermedad actual, que tiene las siguientes partes: síntomas principales, forma de inicio, curso y relato cronológico. De esas 4, el relato cronológico es la parte más importante. Cuando uno lee un relato cronológico y lo ve bien elaborado, uno dice, este médico sí sabe, es competente, ¿no? Pero va a encontrar relatos que son pobrísimos, de 4 o 5 líneas, pues, ¿no? Y es porque su formación ha sido deficiente. Nuestro objetivo es que ustedes no sean deficientes en eso. Así que les pedimos que sean enfáticos, empeñosos, porque el tiempo que nos están dando es muy corto, extremadamente corto. Les contaré que cuando nosotros éramos estudiantes en la universidad, llevamos 1 año de semiología. Ya, ustedes van a llevar, pues es una cosa mínima, ¿no? Y encima virtual, ¿no? O sea, es que la pretensión de que ustedes sean expertos en semiología es un poquito lejana, pero eso en el tiempo hay que ir cubriendo los vacíos. Bien, entonces, luego que hemos hecho la enfermedad actual, que luego vamos a pasar a eso,
El examen físico en la mayoría de aparatos y sistemas tiene 4 aspectos, ¿no? Uno es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Eso es válido para tórax y pulmones, para el cardiovascular, etc. Pero en el capítulo de digestivo el orden cambia. Primero es la inspección. Hay inspección dinámica, hay inspección estática, uno mira al paciente, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Luego auscultamos. ¿Por qué? Porque si ustedes palpan el abdomen, pueden hacer que los ruidos hidroaéreos varíen. Entonces, primero se ausculta para ver si hay un silencio abdominal total o si realmente el ruido está incrementado de inicio, ¿no? No porque ustedes lo hayan examinado. Entonces, por eso la auscultación se hace en segundo lugar y luego se pasa a palpación y percusión posteriormente. Entonces, esta es una mirada muy global, ¿no? Entonces, un poco lo que ya les estaba comentando respecto a la afiliación, en la infancia hay una serie de procesos inflamatorios, pues, ¿no? Las neoplasias se presentan en gente de tercera edad, ¿no? Entonces, si un paciente viene por síndrome consuntivo, de consunción, de haber bajado de peso, más de 6 kilos en un mes, estando con un apetito conservado aparentemente, hay varias chances, indudablemente. Yo siempre hago un algoritmo, ¿no? Cuando alguien tiene síndrome consultivo, pienso en 3 cosas, ¿no? En primer lugar, una infección crónica. En segundo lugar, pienso en una endocrinopatía. Y en tercer lugar, una neoplasia, ¿no? Entonces, ¿qué infecciones crónicas son frecuentes en nuestro medio? Una es infección por VIH. 2, tuberculosis. Entonces, de entrada tengo que preguntar eso, ¿no? Datos que abonen en favor de que el paciente pueda tener este componente, ¿no? En tuberculosis, preguntaré si vive hacinado, si hay contactos positivos, o si es personal de salud, porque el personal de salud todos estamos expuestos, porque trabajamos todos los días con pacientes tuberculosos que a veces ni siquiera han sido diagnosticados. Cuando ustedes pasen por cualquier sala en Loas, en 2 de mayo, siempre hay 1 o 2 tuberculosos, algunos ya con diagnóstico, otros que han entrado por otros motivos, pero que todavía no le han hecho diagnóstico de tuberculosis. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque ustedes cuando están en la facultad todavía están vírgenes de exposición a BK. Y ya cuando pasan 5 o 6 meses que están en el hospital, su BK, su PPD se hace positivo, ¿no? Significa que al principio eran anérgicos, el PPD es el derivado proteico purificado, se coloca en el antebrazo para ver si ha habido contacto o no. Cuando se forma una ronchita de más de 10 milímetros, se considera que es positivo, ¿no? Y entonces eso significa que el paciente ya tiene, perdón, que el médico ya tiene el BK en su organismo, pero que todavía no desarrolla la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que preguntarse por grupo de riesgo, ¿no? Para tuberculosis. Lo mismo para HIV, ¿no? Preguntaremos si es un paciente con actividad sexual promiscua, si ha recibido transfusión de sangre, etc. Y bueno, obviamente si es una persona de tercera edad pensaremos en neoplasia, ¿no? Entonces, en tracto digestivo, las neoplasias más agresivas, y en general las neoplasias más agresivas de toda la economía son los cánceres de vías biliares y de páncreas. Esos son los más agresivos. Cuando dan síntomas ya están extremadamente avanzados que no hay mucho que ofrecer, ¿no? Entonces, el razonamiento debe ser eso, ¿no? Primero, infecciones crónicas, tuberculosis, HIV. Segundo lugar, endocrinopatías. Ahí muchos diabéticos debutan con baja de peso. O es un paciente con hipertiroidismo, entonces preguntaré más síntomas de diabetes, más síntomas de hipertiroidismo. En cuanto a diabetes, ¿qué pensaré? Bueno, todas las P, ¿no? Polifagia, polidipsia, poliuria. Y es otra cosa que ustedes tienen que ir acopiando conocimientos, porque a veces cuando uno le habla técnicamente no sabe a qué uno se refiere. Entonces ustedes por su cuenta tienen que ir revisando qué significa cada uno de esos términos, pero yo les voy explicando de inicio, ¿no? La poliuria es cuando el paciente orina en volumen mucho más de lo habitual. Si normalmente orina 1,5 litros, ahora está orinando 4 o 5 litros diarios. Eso se llama poliuria. Pero aparejado con eso viene la polidipsia. Es un paciente que se está tomando pues 4 o 5 litros de agua porque tiene mucha sed, la lengua se le seca. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la glucosa está muy alta, digamos 200, 300, entonces eso actúa como un diurético osmótico, entonces le hace orinar bastante, y si orina bastante tiene que reponer la misma cantidad, entonces por eso el paciente entra en un círculo vicioso, ¿no? Tiene polidipsia, toma mucho líquido y orina bastante también, y por si fuera poco tiene polifagia, ¿no? Tiene mucho apetito, mucha hambre. ¿Por qué? Porque está con una tasa metabólica alta, entonces requiere más calorías, entonces por eso consume más y más calorías. Y después vienen las otras P, ¿no? Pérdida de peso, perdón. La pérdida de peso implica un síndrome consultivo, ¿no? Porque la glucosa cuando baja rápidamente puede ocurrir eso. Perdón un momentito.
Bien, adicionalmente a esto, tenemos pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Gente que tiene palpitaciones, piel fina, hiperdefecación, fiebre, exoftalmos, etc. Entonces, tenemos derecho a plantear hipertiroidismo, ¿no? Como síndrome consultivo. Y en tercer lugar, neoplasia. Las neoplasias de tubo digestivo ya hemos conversado, las de vías biliares, la de páncreas son las más agresivas, sin embargo, hay cáncer de estómago, hay cáncer de colon, cada cual tiene forma de presentación. Entonces, vamos a ver que las neoplasias por género son más frecuentes, por ejemplo, las de estómago en varones, la flaus herpética en gente con cierta personalidad, se asocia a enfermedad de Crohn también las neoplasias de colon, y en mujeres es más frecuente encontrar litiasis, ¿no? Sobre todo aquellas que han sido grandes multíparas. Recuerden que cuando el bebé ocupa espacio genera éstasis biliar, por lo tanto la bilis se estanca, se forma barro biliar, a partir del barro biliar se forma el cálculo. Entonces ustedes inclusive pueden apostar. Una mujer que ha tenido más de 5 gestaciones, ustedes pueden apostar con toda seguridad que ese paciente ya tiene cálculos en la vesícula. Y es un factor de riesgo, aparte del nivel alto de triglicéridos, aparte de la historia familiar, ¿no? Cuando papá, mamá han tenido cálculos, uno también hereda esa condición. ¿Por qué? Porque tiene una bilis litogénica, una bilis formadora de cálculos. Igualmente, la historia familiar de cáncer. Recuerden que hay una serie de oncogenes que se heredan. Y por lo tanto, si hay neoplasia previa, uno tiene que estar atento a que el paciente no haga una neoplasia. Entonces, por encima de los 40 años, tiene que hacer su chequeo preventivo, sobre todo si hay historia previa de neoplasia, ¿no? Entonces, pasemos rápidamente esto. De acuerdo a los grupos etarios, en los negros es raro encontrar apendicitis, úlcera también, y es más frecuente encontrar neoplasias de hígado, de esófago también, ¿no? En los asiáticos es más raro encontrar litiasis de vía biliar y úlcera gastrodenal, ¿no? Y cuando preguntamos por la ocupación, hay enfermedades ligadas a la ocupación, ¿no? Por ejemplo, los que están expuestos crónicamente a plomo en las grandes fundiciones, en la Oroya, por ejemplo, son gente predispuesta a hacer problemas gástricos, ¿no? De dispepsia, meteorismo, ¿no? Eventualmente gastroenteritis, ¿no? O también hepatitis, o el clásico abdomen agudo del paciente con plumbismo. Así se llama la enfermedad, aquellos que tienen intoxicación por plomo. Es un paciente que muchas veces tiene un dolor muy intenso, que simula perfectamente una apendicitis, y muchos pacientes han terminado en sala de operaciones y el apéndice estaba totalmente normal, que tenía una intoxicación por plomo. A eso se llama saturnismo o plumbismo. Es un cólico muy sugerente de apendicitis. O gente que trabaja en grandes almacenes o consume, por ejemplo, enlatados, ¿no? Y a veces en esos almacenes, pues, hay ratas, ¿no? Y estas, ustedes saben que son portadores de la leptospira. Y si ustedes abren un enlatado y no han tomado la precaución de limpiar previamente, tranquilamente se puede infectar de leptospira, ¿no? Usualmente ustedes saben de que esto, más en el campo, las ratas que van a los estanques, ahí orinan y ahí dejan la leptospira, y entonces cuando alguien se va a bañar a un riachuelo, ahí puede contagiarse de leptospirosis, que es la otra parte de la historia de los pacientes que tienen leptospirosis, ¿no? Y así por el estilo. Entonces hay una serie de ocupaciones que pueden tener carácter patológico, generador de estos problemas, ¿no? Eh, Luego vamos a ir a revisar rápidamente algunos síntomas que ustedes tienen que saber a qué se refiere. Posteriormente va a haber espacio para desarrollar los temas más en profundidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disfagia, nos referimos a la dificultad para deglutir. Ya, eso hay que diferenciarlo de la odinofagia, que es la deglución con dolor. Entonces, muchos pacientes presentan solamente disfagia, hay otros que presentan disfagia más odinofagia. Entonces, cuando ustedes les dice el paciente, doctor, yo tengo dificultad para pasar papas o arroz, entonces ustedes le preguntarán, ¿y desde cuándo tiene esa dificultad? Bueno, hace unas 4 o 6 semanas. Y siempre tenía eso con el arroz, con las papas y con los jugos. No, doctor. Al principio eran papas así medianas. Yo pensé que me iba a pasar una papa muy grande y me comenzó a molestar, no podía pasarlo. Ya después, ahora es con el arroz. Y ahora, hace 2, 3 días atrás, ya los jugos también me molestan. Entonces, una disfagia progresiva. ¿Qué implicancia tiene eso? Cuando la disfagia es progresiva, tiene carácter orgánico.
Cuando me refiero a pacientes con enfermedad orgánica, me estoy refiriendo a aquellos pacientes que tienen un daño estructural. Ya puede ser cándida en el esófago, puede ser un cáncer en el esófago, etc. En cambio, hay gente que tiene enfermedades funcionales. Son gente que está sometida a un estrés tremendo. Entonces, producto de ese estrés, pueden presentar síntomas que no tienen una base orgánica. Todas las estructuras están normales, están conservadas. Usted le hace una endoscopía, está normal el esófago, pero sin embargo tiene dificultad. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia clínicamente? Porque no van a trabajar necesariamente en un lugar donde haya gastroenterólogo o le tenga que hacer una endoscopía. Entonces, acá cobra importancia el tener el conocimiento de cuando una disfagia es orgánica y cuando es funcional. Entonces, es orgánica cuando es progresiva en el tiempo. Primero es a sólidos, luego a semisólidos, luego a líquidos. Y a veces si ya no pasa ni agua. Entonces, en el tiempo, cuando hay esa evolución, es una disfagia orgánica. Pero si el paciente les dice, mire doctor, yo hace 4 o 6 semanas tuve un impacto un impacto muy fuerte, falleció mi hijita que yo lo quería mucho, tenía 13 años y un condenado la violó y luego abusaron de ella, la mataron y yo quedé hecho una desgracia. Entonces, a partir de ahí he comenzado a presentar esta dificultad. Se me queda el arroz, no puedo pasar los líquidos, los jugos, ya no quiero comer nada y quiero matarme. Entonces es un paciente con clara connotación psiquiátrica. Entonces cuando se presentan este síntoma de disfagia en forma simultánea a sólidos, semisólidos y líquidos, usualmente eso obedece a un trastorno psiquiátrico. Allí no hay un daño estructural, no hay por qué pensar en cáncer, infección. Eso hace la diferencia. Entonces, disfagia progresiva en el tiempo es orgánica. Disfagia concomitante, simultánea a todas las texturas de los alimentos, eso es funcional, es psiquiátrico. Entonces, esa es una primera tingencia. Ahora, si hay dolor, eso se llama odinofagia, ¿no? Usualmente el dolor ya es un síntoma que tiene ribetes de organicidad, ¿no? Tiene que haber una úlcera, tiene que haber una moneda que se quedó atracada, el niñito que se lo pasó, un imperdible, a veces se han pasado y se ha quedado atracado en el esófago y eso obviamente causa dolor. Es odinofagia, ¿no? Muy bien. No sé si hasta acá tengan una pregunta, los escucho. Estamos yendo muy rápido. ¿Están por ahí o se fueron? ¿Qué dice Juan Carlos? Juan Carlos, prende su Sí, doctor, micrófono. buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué Sí, dice? está todo claro, doctor. ¿Ya? Wendy, Todo claro, doctor. ¿qué dice Wendy? ¿Qué tal, doctor? Sí, está todo claro, doctor. Está muy bien la explicación. Gracias. Ya, vamos a continuar, ¿eh? Muy bien. Entonces, nos vamos a hablar un poco de regurgitación, ¿no? Regurgitación en realidad es una situación que más ha sido escrita para los bovinos, ¿no? Que ellos regresan sus alimentos porque tienen 4 cámaras en el estómago, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales los niños, por ejemplo, van a presentar la salida de los alimentos que han consumido sin necesidad de tener náuseas ni de hacer esfuerzos, ¿no? O sea, en buena cuenta no tienen arcada de vómito, siempre se les sale el alimento, ¿no? Eso a veces ocurre porque hay una plenitud gástrica, porque el paciente se recostó inmediatamente después de haber ingerido alimento, no le hicieron botar su chanchito a los niños, por ejemplo, etc. Y en raras ocasiones se acompaña de pirosis. Pirosis es la sensación de quemazón retroesternal, ¿no? Eso algunos niños simulan tener lo que hacen los rumiantes, pues, ¿no? Pero en realidad en los niños es fisiológico, entre comillas. Otro síntoma que acabo de mencionar es la pirosis, ¿no? También llamada vinagrera, acidez, ¿no? Entonces, la sensación quemante, urente, ¿no? Que está detrás del esternón. Es porque el jugo gástrico está regresando por el esófago usualmente, pero no es la única causa, ¿no? También puede ocurrir porque hay una inflamación del esófago por cándida, por ejemplo, un paciente con HIV tiene infección por citomegalovirus a ese nivel y eso puede provocar ardor retroesternal, ¿no? O en gente que ha tenido una hernia yatal, que es
una hernia en el diafragma, el esófago coapta en forma estricta con el diafragma. Cuando la persona sube de peso y luego baja, ese esófago queda literalmente bailando en ese agujero del diafragma. Entonces, a veces el estómago se pasa al tórax. Y en el tórax van a escuchar ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, es una causa de pirosis también. Y usualmente eso se acompaña de hipotonía del esfínter esofágico inferior, ¿no? El esfínter esofágico inferior es una especie de compuerta que se cierra después que ha ingresado el alimento para mezclar con jugo gástrico los alimentos. Cuando hay incompetencia de este esfínter, pues hay reflujo, ¿no? Eventualmente también puede haber ondas antiperistálticas que se oponen a las ondas peristálticas, ¿no? Pero eso ya implica que el paciente tiene sensación nauseosa, ¿no? Como acabo de explicarles, se vincula fuertemente con la hernia hiatal, perdón, o en gente que ha hecho una neoplasia de estómago y le han hecho una gastrectomía, por ejemplo. Los eructos es la expulsión violenta, ¿no? Ruidosa por la boca de una serie de gases que están localizados en el esófago, en el estómago. Si son eventuales, se pueden considerar que, sobre todo si son únicos, son normales, ¿no? Si no tienen mayor percepción de un olor sui generis, pues se puede decir que es normal o huele a alimentos, ¿no? Pero si ya son fétidos, significa que hay una estrechez a nivel del píloro, ¿ya? Entonces, o si son agrios, hay fermentación gástrica, ¿no? O si son fecaloideos, se han formado una fístula entre el estómago y el colon, ¿no? Entonces, ese es un inconveniente, porque si un divertículo se puede perforar y comunicar con el estómago, ¿no? Entonces se llama fístula gastropólica. Entonces, una característica de los eructos fétidos les hace pensar en una estenosis del píloro. Pero ¿qué otra cosa más deben pensar en estenosis del píloro para aprovechar este concepto? Uno es la chance de que el paciente tenga un tumor a nivel del píloro y o tenga la formación de pelotas de pelos. ¿Cómo así? Hay gente que tiene un compromiso psiquiátrico, ¿no? Entonces se arranca los cabellos y se come sus cabellos y se forma una pelota de pelos que se mezcla con los alimentos y se obstruye la salida del estómago, del contenido del estómago hacia el duodeno. Y a eso se llama síndrome Rapunzel, ¿no? Cuando ustedes gusten, entren a Google, ahí pongan síndrome Rapunzel y al costadito pongan Loja y va a haber un artículo que hemos publicado con el doctor Alvisuri, que es maestro también de la universidad y que les va a enseñar cirugía de cada un par de siglos más. Entonces ahí van a ver que esta persona tenía un compromiso psiquiátrico y se iba arrancando sus cabellos, los comía y se formó una pelota de pelos que era literalmente, tenía la forma del estómago y que tenía una cola larga que pasaba al duodeno, ¿no? En honor a esta versión cinematográfica de Rapunzel, que es la señorita que tiene el cabello largo, que el papá no quería que se viera con su enamorada y que la recluyó en el castillo y que le lanzaba sus cabellos enamorados y pues, con esa cabellera extensa el amante subía a la torre. En honor a eso existe esto que se llama síndrome Rapunzel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso, el paciente puede presentar vómitos postprandiales inmediatos. Entonces, acá estamos trayendo a colación otro concepto. El vómito puede ser postprandial inmediato o postprandial mediato. ¿Cuál es la diferencia? Es un dato bien importante, ¿eh? ¿Cómo preguntar? Si el paciente dice, mire doctor, yo estoy vomitando y hay días en que vomito moco, a veces alimentos y eventualmente bilis. ¿Ya? Entonces, bueno, eso no está mal ese dato, pero es fundamental preguntarle, ¿y cuánto tiempo después de haber ingerido alimentos usted vomita? Doctor, yo vomito, ni bien he comido los alimentos, máximo 10 minutos, 20 minutos. Como y vomito. Esa es la característica más importante del síndrome pilórico. Entonces, si alguien me dice que presenta vómitos postprandiales inmediatos, es un paciente que tiene un síndrome pilórico. ¿En qué pienso? Un cáncer de píloro. Pienso en un besoar. Besoar es esa persona que se comía sus cabellos y se formaba la pelota de cabellos. O de repente es un paciente que ha tenido una úlcera duodenal benigna. Y cuando esas úlceras cicatrizan, lo hacen con estenosis. Y si hay estenosis, el paciente está vomitando con cierta frecuencia
casi inmediatamente después de ingerir alimentos. Entonces, repito, a eso se llama vómito postprandial inmediato. En cambio, el vómito postprandial inmediato es en cualquier momento, pasó 1 hora, 2 horas y vomita, ¿no? También puede presentarse dentro de 10, 15 minutos, pero no hay un patrón que sea exclusivo dentro de los 30 minutos. Entonces, miren qué importante es saber preguntar, ¿no? En términos de tiempo. Y si se acompaña de eructos con fetidez, pues pensarán en estenosis pilórica, ¿no? Y así por el estilo. Las náuseas es esa sensación desagradable, ¿no? Inquietud gástrica, que a veces se acompaña de sudoración, de mucha salivación, inclusive de arritmias respiratorias, ¿no? Y entonces se relaciona pues una serie de problemas, ¿no? La gastritis, a la presencia de parásitos como el ascaris, la presencia de hipotonía a nivel esfínter esofágico inferior, neoplasias, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro dato que interesa de sobremanera. Cuando un paciente vomita sin náuseas, sin sensación nauseosa, ese es un problema central. El vómito tiene dos componentes, ¿no? Uno central y otro periférico. Entonces, hay mucha gente que vomita porque tiene una patología en el estómago, es periférico. Pero hay mucha gente que no tiene patología en el estómago, sino a nivel central, a nivel del cerebro, del encéfalo. Eso es un vómito de origen central. ¿Por qué es importante? Pues si mi paciente me dice que ha comenzado a vomitar en forma explosiva y no está precedida de náuseas, yo no tengo ni náuseas, pero vomito. Eso claramente nos está diciendo que tiene una masa en el encéfalo. Está ocupando espacio y eso está generando la hipertensión endocraneana. Entonces, cuando la presión dentro del cráneo aumenta, eso es mi hipertensión endocraneana y ustedes tienen una triada para sospechar de eso. ¿Cuál es la triada? Es un paciente que comienza a subir la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y tiene una respiración atáxica, es una respiración de Biot. Ya en neumología les va a enseñar que goza de respiración de Biot. Entonces, esa triada se llama signo de Cushing, no síndrome, ¿no? El síndrome de Cushing es una entidad endocrinológica en la cual hay exceso de cortisol. El signo de Cushing traduce hipertensión endocraneana. Entonces, la hipertensión endocraneana se caracteriza por ese signo de Cushing o triada de Cushing, ¿no? Repito, incremento de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca y un ritmo respiratorio caótico, conocido como respiración de Biot. Entonces, esos pacientes, cuando vomitan, lo hacen sin estar precedidos de náuseas. Ojo a ese dato. Cuando el paciente dice, no tengo náuseas, piensen que tiene hipertensión endocrinal, tiene un parásito en el cerebro, tiene un cáncer en el cerebro, etc. En cambio, si hay sensación de náuseas previas y después vomita, esa patología está ubicada en el tracto digestivo. Entonces, justo lo que le acabo de explicar, el vómito es un acto reflejo que resulta pues, de la expulsión por la boca del contenido gástrico, pero no solamente gástrico, ¿no? Sino también puede ser contenido bilioso, puede ser contenido porráceo o fecaloideo inclusive. Entonces, el vómito se puede clasificar de acuerdo al momento en el cual se presenta en postprandiales inmediatos, pero también de acuerdo al contenido. Entonces, cuando ustedes refieren su historia, ¿cómo van a expresarse? Dirán, el paciente refiere presentar vómitos, ¿no? Postprandiales inmediatos de contenido alimentario, de contenido bilioso. Entonces, la otra cosa que siempre pedimos es que el médico tiene que expresarse con propiedad. No se dice vómitos alimentarios, sino vómitos alimenticios. ¿Por qué? Porque el vómito no alimenta. Entonces, dirá, el paciente presenta vómitos alimentarios, ¿no? Si es que hay resto de alimentos. Si presenta bilis, vienen vómitos biliosos. ¿Y cuándo se considera que es porráceo? Cuando hay un sangrado parcialmente digerido, ¿no? La sangre no sale roja, viva, rutilante, por efecto del jugo gástrico. Entonces, cuando ya ha progresado hasta probablemente Y1, entonces la obstrucción está a ese nivel, el paciente puede presentar vómitos porráceos. Porráceo se refiere a aquellos restos de café. El café, bueno, ustedes son muy modernos, pues, ¿no? Ahora hay una serie de artefactos que permiten procesar el café de diferentes formas. Antiguamente las abuelitas que hacían, se compraban sus granitos de café, ¿no? Café físico, ¿no? Que es igualito que un neumococo, ¿no?
vienen dos granitos pegaditos, ¿no? Como si fueran diplococos. Entonces, ¿qué hacía la abuelita? Tostaba ese café, luego tenía una molienda, lo molía el café y se formaba un polvillo. Y eso lo almacenaban en unos recipientes. Y cuando querían preparar su café, tenían una cafetera que tenía dos compartimentos. En la parte superior era donde echaban ese polvo de café tostado y molido, y en la parte inferior había un recipiente que almacenaba la esencia que le llevaba. Entonces, ¿qué hacían? Echaban agua hervida en el compartimento superior, y esa agua hervida sacaba la esencia al café. Entonces eso lo almacenaba en otro recipiente, y entonces cada vez que querían tomar su café, cogían esa esencia y le agregaban agua hervida y ya tenían un café exquisito, ¿no? Ese resto de café molido y tostado lo botaban, y eso tiene una coloración marrón. Cuando el vómito es de esas características, en honor a eso se dice vómito porráceo. ¿Ya? Yo particularmente no he visto nunca un vómito fecaloideo, que vomiten heces por la boca, no, pero sí hay personas que cuando la obstrucción intestinal es baja, hablamos del colon izquierdo, puede tener un vómito muy fétido, ¿no? Que parecería que está expulsando heces, pero no es un heces, no es por olor, ¿no? Entonces son vómitos fecaloideos. Habla de una obstrucción mucho más baja. Entonces, miren, de acuerdo al contenido, yo puedo pensar que el problema está en estómago, que está en duodeno, que está en colon inclusive. Entonces, eso es pertinente señalarlo en la historia clínica. Vamos a terminar con un par de conceptos respecto al sangrado digestivo, porque el capítulo de diarrea sí es extenso, mañana o otro día conversaremos sobre eso. Entonces, hay tres términos que quiero que manejen muy bien. Uno se llama hematemesis, la otra es melena y la otra es hematoquesia. Lo primero que tenemos que recordar son algunos reparos anatómicos, ¿no? Entonces, para que no se duerman, les vamos a preguntar un poquito. Richard, prenda su micrófono. ¿Dónde se ubica el ángulo de Treitz? Doctor, buenos días. Sí, buenos días, Richard. El ángulo de Treitz, ¿dónde se ubica? Treitz. Sí. ¿Le suena o no recuerda? No. A ver, Margarita. El diafragma, algo así. Creo que Ya. no recuerdo muy bien. Margarita. En la cuarta sección del duodeno. Ya. Leslie, ¿está de acuerdo? Leslie, prenda su micrófono. ¿Se escapó Leslie? Aquí estoy, doctor, aquí estoy. A ver, ¿ya googleó? No, entonces, ¿Está de claro, o sea, acuerdo? es la última parte del duodeno. El del duodeno con el yeyuno, es este ángulo, ¿verdad? Ya. Wendy, ¿qué dice al respecto? ¿Concuerda con sus compañeros? Sí, doctor. Ya. Es la parte que une el duodeno con el yeyuno. ¿Y Juan Carlos? ¿Qué dice Juan Carlos? Doctor, buenas tardes. No, Sí, perdón, buenos buenos días, días. disculpe. No le puede copiar bien. Bueno, estamos preguntando dónde queda el ángulo de Treitz. ¿Se acuerda? ¿Le suena o no? Sí, más o menos concuerdo también lo que dicen mis compañeras, por el duodeno con el... Bueno, si es que han tenido oportunidad de googlear, se Sí, habrán dado cuenta que sí, no sí, están en el camino doctor, correcto. disculpe. Sí, está en el unión del duodeno con el yeyuno. No, definitivamente no es así. ¿Ya? Entonces el duodeno tiene 4 porciones. Ya está en la segunda porción del duodeno el ángulo de Treitz. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque todo sangrado digestivo por encima del ángulo de Treitz, a eso se considera hemorragia digestiva alta. Y todo sangrado que está por debajo del ángulo de Treitz, a eso se llama hemorragia digestiva baja. Entonces, la hemorragia digestiva alta se caracteriza porque el paciente puede presentar melena y o hematemesis. Entonces, la melena es la expulsión de sangre digerida a través de las deposiciones. Y para eso tienen que reparar a qué llamamos melena. La melena tiene 3 características importantísimas. ¿Ya?
Una es que es fétida, 2, pastosa, y 3, negra como brea o marrón oscura. Eso es una melena. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente ha hecho deposiciones negras, totalmente negras o marrón muy oscuras, un olor muy fétido, penetrante, y son pastosas, eso es melena. Hay gente que hace heces como bolitas, negritas. Eso se llaman heces caprinas. No sé, bueno, ustedes son gente de ciudad, ¿no? Pero los que hemos vivido en el campo hemos visto ovejas, cabras, que hacen deposiciones como bolitas negras, ¿no? Eso no es melena. Eso se llaman coprolitos. ¿Ya? Entonces, para que sea melena tiene que ser pastosa, fétida y negra. Entonces, cuando ustedes vean eso, esto es melena y que me dice que tiene un sangrado digestivo por encima del ángulo de Treitz. ¿A qué puede corresponder? A una úlcera gástrica, a un cáncer gástrico, a una úlcera duodenal, puede corresponder a un tumor GIST, una esofagitis, úlcera esofágica, etc. Hay varias causas que van a dar melena. ¿Y qué cosa es hematemesis? La hematemesis es la expulsión de sangre a través del vómito. Y acá hay que hacer una distinción entre hematemesis y hemoptisis. El paciente no estudia semiología en vida real. Entonces va a venir diciendo, doctor, yo estoy botando sangre por la boca. Usted sabe preguntarle, ¿no? ¿Qué características tiene esa sangre? Y fundamentalmente saber 4 características que es bueno que tomen conocimiento o lo apunten, ¿no? Primero, ¿se acompaña con el vómito o con la tos? Si se acompaña con la tos es hemoptisis. Si se acompaña con el vómito es hematemesis. Segunda característica, ¿cómo es el color? ¿Es un rojo vivo rutilante? Ah, eso es sangre de pulmón. No, es una sangre media marrón. Por acción del jugo gástrico, la sangre no es roja viva rutilante, ¿no? Si viene del estómago, pues obviamente es una sangre un poquito oscura. Color guinda, si quieren. Tercera característica, se acompaña al resto de alimentos. Ah, eso viene del estómago. Se acompaña de burbujas de aire. Ah, eso viene del pulmón. Y cuarta característica, el pH. Cojo un papel tornasol, lo pongo ahí, pH ácido, estómago. pH alcalino, pulmón. Entonces, esas son las 4 diferencias que es motivo de pregunta en los exámenes de pregrado, ENAM, residencia inclusive, ¿no? Entonces, es fundamental hacer la diferencia entre lo que es hematemesis y melena. Lo repito, la hematemesis es la expulsión de sangre a través del vómito, con un pH ácido, eventualmente puede comprarse el resto de alimentos y es de color oscuro, ¿no? Un rojo oscuro, un rojo guinda si quieren. Ya, entonces eso respecto de la hematemesis. Entonces les suplico que revisen sus cursos de anatomía, fisiología, ¿ya? Porque eso es fundamental aplicar acá como un background. Entonces ya hablamos de la melena, son heces negras, aspecto de papillas, son pastosas, ¿no? Es sangre digerida y nos dice que el problema está a nivel alto por encima del ángulo de Treitz. ¿Y qué cosa es hematoquesia? La hematoquesia siempre ha generado dudas, ¿no? Entonces es la sangre rojo vinosa a través de las heces. ¿Y qué significa eso? ¿Dónde está el punto de sangrado? Puede ser alta o baja. ¿Cuándo es alta? Por ejemplo, puedo tener una úlcera duodenal que está sangrando así a borbotones. Entonces no le da tiempo al intestino y aparece, no es sangre totalmente digerida para que sea como una melena, pero tampoco es roja, viva, rutilante. En cuyo caso se llama rectorragia, ¿no? Cuando la sangre sale por el recto y sale roja, viva, rutilante, es una rectorragia. Eso puede ser varices, hemorroides en el ano, un pólipo anal, etc. Pero cuando sale así rojo vinosa, eso es hematoquesia. Si viene de tracto digestivo alto, es porque la velocidad de sangrado es muy grande y entonces no le da tiempo a que se digiera totalmente. Pero también puede venir del yeyuno ilium, que está mucho más abajo del ángulo de Treitz. Y también se llama hematoquesia. Entonces, la hematoquesia no hace distinción entre alto o bajo, va a depender del tránsito intestinal. Muy bien, entonces, hecha esta introducción, nos vamos a quedar por acá. No sé si tengan una pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan. Los escucho. Doctor, una consulta. Sí, Richard, dime. Solo para aclarar, del ángulo de Treitz, si está bueno, si viene de arriba sería la hematomesis y la melena, y de la parte de abajo sería la hematoquesia.
Hematoquesis es una, la otra es la rectorragia. La rectorragia es la expulsión de sangre roja, viva, rutilante a través del ano. Ah, ya. Está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces se les invoca a que hagan sus revisiones, sobre todo la parte de anatomía del tracto digestivo. Hay algunos reparos anatómicos que ya les vamos a ir mostrando, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos de puntos de McBurney, puntos de Murphy, etcétera. Hay una serie de aspectos que te tienen que revisar en anatomía para ver la topografía y de acuerdo a eso vamos a mostrarles dónde tienen que palpar, percutir. Bien, entonces por hoy hemos culminado la sesión. Hay una serie de innovaciones que están haciendo en el curso. Bueno, anteriormente éramos como 5 o 6 profesores para el capítulo digestivo, pero a la universidad solamente ha tomado en cuenta 3, ¿no? La doctora Coahuila, la doctora Pérez y mi persona. Bueno, entonces vamos a tratar de solventar esto y antes se dividía en clases teóricas y prácticas, ¿no? Pero bueno, hay una serie de nuevos lineamientos que ahora en la noche la doctora Palomino va a hacer su presentación y ya luego nos pondremos de acuerdo cómo desarrollamos el capítulo para ir avanzando. ¿Ya? Entonces, eso sería todo Doctor, de mi parte. disculpe, ¿le puedo Sí, hacer una consulta? sí, dígame. Bueno, en ese caso usted nos habla de las náuseas, el vómito y las diferencias, pero en una mujer embarazada es normal las náuseas con los vómitos. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer ya tiene 3 meses de embarazo y durante sus 3 meses, todos los 3 meses, ha presentado náuseas y vómitos? Tanto así como es preocupante porque al estar embarazada come los alimentos y automáticamente los elimina, excepción en la noche. Esto persiste siempre en el desayuno y en el almuerzo. Trata de comer, pero lo vomita siempre, ya durante todos los 3 meses. Y solo en las noches donde le calma las náuseas, pero al otro día vuelve a ser repetitivo. Bien, cuando la persona está embarazada y presenta sensación nauseosa acompañada de vómitos, eso se llama hiperemesis gravídica. Ya, acá hay un fuerte componente de carácter psicógeno. Usualmente es un embarazo no deseado, ¿no? Suele ocurrir en primigestas, de repente no querían ser embarazadas, no se cuidaron, y es una forma de rechazo al producto. Entonces, es un tema que amerita un enfoque de la parte psicológica, hacer aceptar que su embarazo debe continuar. Muchos terminan por abortar en forma clandestina, ¿no? Porque no están preparados supuestamente, son gente muy joven, adolescentes, todavía no piensan casarse, piensan que su futuro se va a frustrar. En este Entonces, caso, creo, doctor, rompe como que la regla porque es una señora de 35 años, ya es su segundo bebé, que fue incluso el segundo que tuvo, perdió el bebé, pero fue un aborto espontáneo. Este tercero fue planificado, hizo un tratamiento adecuado para poder quedar de nuevo embarazada. Y me dice que igual en su primera hijita, que tiene 5 años, igual el mismo proceso durante casi todos los 9 meses ha presentado náuseas, vómitos, incluso ha estado con suplementos vitamínicos. Y ahora para su segundo bebé, tiene 3 meses, igual, náuseas y vómitos. bueno, el otro componente es la parte hormonal, ¿no? El lactógeno placentario puede inducir eso, ¿no? Entonces acá lo que se necesita es descartar primero, uno, que sea propio de la placenta y dos, que no tenga una patología gástrica, ¿no? Cuando ya el embarazo va progresando, se hace más patente la plenitud gástrica y eso induce la náusea y el vómito. Entonces, en estos casos hay que tener cuidado porque si vomita 4 o 5 veces al día, puede estar depletando una serie de nutrientes, ¿no? Entre ellos la tiamina. Está perfectamente descrito la encefalopatía o el síndrome de Wernicke se escribe, ¿no? En la cual falta vitamina B1, que es la tiamina. Entonces muchas veces los hospitalizan, les ponen su suero, le ponen dextrosa, hipersodio y calium, de sodio y potasio, pero no le ponen tiamina. Y de un momento a otro comienzan a presentar diplopia, visión doble, nistagmus, los ojos se mueven de un lado para otro, ataxia, ¿no? No pueden caminar bien, tienen que ampliar la base de sustentación, es ataxia de marcha, tienen ataxia de tronco, cuando se sientan están como los muñecos porfiados, se van para adelante, para atrás, para los costados.
todo eso forma parte de la encefalopatía de Wernicke que ocurre por deficiencia de tiamina en gente que es vomitadora habitual. Usualmente la hipermesia gravídica tiene esos componentes, uno es psicógeno y otro es de carácter hormonal. Entonces el tratamiento en esos casos, previamente tengo que haber descartado que no tenga una úlcera, que no tenga parásitos. Entonces es mandatorio hacer eso, ¿no? Exámenes de heces, de parásitos en heces y discutirlo con el gastro la posibilidad de una endoscopía. Entonces, una vez que ya tengo el diagnóstico de que es una hiperemesis gravídica, entonces se puede manejar con dos productos que no hacen daño al bebé. Uno es la metoclopropamida, que actúa a nivel periférico y central, y el dimenhidrinato, que es más periférico, ¿no? Entonces, la suma de ambos evita que el paciente esté vomitando, ¿no? Pero, como repito, hay que investigar si hay causas diferentes a un compromiso psicógeno, que tú me dices que no la hay, y dos, que no sea un problema de la producción de lactógeno placentario, y tres, que no haya una patología subyacente, ¿no? Parásitos, hernias hiatales, gastritis, esofagitis, etc. Muy bien. Claro. Sí, el doctor le había recomendado el diminuhidrato antes del almuerzo, pero tanto es su fuerza por náuseas y vómitos que toma media hora de almuerzo de diminuhidrato y antes está comiendo y a los 5 minutos vomita ya todo lo poco que ha comido e incluso obviamente la pastilla, pues supongo, porque toma el diminuhidrato pero tampoco le hace función. Tiene que ir con dos medicamentos, ¿no? Entonces, usualmente la metoclopramida se toma media hora antes de los alimentos para permitir un vaciamiento gástrico, ni bien ingiere alimentos para que pase al duodeno. Y el dimenhidrinato igualmente con horario, ¿no? Una tableta 3 veces al día. Pero si aún así sigue vomitando, entonces tiene que hospitalizarse y le ponen un suerito, y en el suerito le ponen 3 ampollas de Gravol, que es el dimenhidrinato, y eso le pasa en forma continua, ya no con horario 3 veces al día, sino en forma continua. Entonces con eso ya se evita las náuseas y vómitos. A veces están hospitalizados 2 o 3 semanas y ya va progresando el embarazo, y entonces ya eso deja de molestar. Pero cuando es recurrente, como repito, puede generar un síndrome de Wernicke. Entonces, y en ese caso ya hay que hospitalizarlo. ¿Por qué? Pues se deshidratan, hacen hipocalemia y todas las deficiencias nutricionales que acompañan al bebé, ¿no? Es un bebé que al final no alcanza el peso deseado, ¿no? Eso se llama pequeño para su edad gestacional. Entonces, obviamente, en el seguimiento ecográfico se ve que el bebé no está creciendo. ¿Por qué? Porque hay falta de nutrientes, ¿no? Pues eso hay que hacer como enfoque, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Ok, si no hay otra pregunta, entonces acá nos vamos quedando. Mañana es viernes. Bueno, yo tengo dificultad los viernes y sábados, ¿no? Entonces lo podemos hacer en la noche, no sé cómo están de tiempo. Mañana viernes, digamos a las 7 de la noche. ¿Qué dicen? Sí, Juan Sí, Carlos. yo creo que está bien. Ya, vamos a tratar de recuperar el sábado también algún tema, ¿ya? Para avanzar lo más que se pueda. Y ya hoy de la noche la doctora Palomino dará algunas indicaciones, y después coordinaremos con el doctor Pérez, que él es el coordinador del capítulo digestivo. Ok, entonces, Margarita, la delegada, ¿no? ¿Quién es la delegada? Sí, doctor. Ya, Margarita, ¿ya creaste el WhatsApp todavía? No, todavía. Ahorita Ya, entonces necesitamos los teléfonos de cada uno de ustedes para ponernos de acuerdo y rastrearlos, y sus correos. Y creamos el grupo. Cualquier duda los vamos a generar a través del WhatsApp. Cualquier cambio de última hora, cualquier inconveniente o dudas que tengan, los vamos a resolver de esa forma. Ustedes me avisan y yo los voy a contestar, ¿no? A veces estoy haciendo consultas virtuales. Si no les contesto es porque estoy en eso, en una consulta virtual. Entonces podemos responderles por WhatsApp. Ustedes dejen su mensaje y yo con todo gusto les voy a responder. Entonces, eso es de toda mi parte. Mañana a las 7 de la noche nos estamos conectando de nuevo. ¿Correcto? doctor, una consulta. Sí. En cuanto al horario, nosotros vamos a estar de lunes a sábado, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de recuperar lo más que se pueda, porque ya hemos perdido como 4 días, ¿no? Listo. Por eso quería saber los horarios, la disponibilidad. Sé que están llevando otros cursos o van a comenzar, ¿no? Sé que ética tienen de 1 a 4, diagnóstico tienen de 1 a 3, psicopatología todavía no comienza, pues son los sábados, y patología clínica que también llevan.
Entonces, ya nos vamos a poner de acuerdo para el futuro la disponibilidad de ustedes y la mía. Ya, entonces, eso sería toda mi parte, ¿ya? Que tengan Ya. buenos días. Estamos comunicando. Cualquier cosa por WhatsApp, ¿ya? Buenos días. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego.